sí. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vaya eco que hay aquí, chavales. Pues hoy estamos con Néstor y su MT-07 porque me lo habéis pedido. Ahí está, haciendo limpieza. Lavando la moto porque hoy vamos a grabar cómo tensar la cadena de la moto. Y como no, lo haremos con la MT-07, que muchos lo habéis pedido, así que este va a ser el vídeo de hoy. Bueno, chavales, pues nada, moto limpia, más o menos, porque soy un cerdo, llevo tiempo sin limpiarla. Qué guapa se ve sin las maletas. Ahí tenemos a Néstor, a ver si acaba de una puta vez. Para meter la moto y engrasar ya la cadena y que podáis ver cómo se hace. Bueno, desadaptados, ya estamos con la moto lista para tensar la cadena, ¿vale? Está limpia, desengrasada la cadena y todo. Y nada, lo que vamos a hacer es explicar un poco el proceso rápido porque es bastante sencillo y a la vez un poco complicado. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que seguir ahora después de tener la moto limpia y todo? Pues lo que vamos a hacer es aflojar el eje. ¿No? Es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es aflojar el eje que tenéis por aquí, ¿vale? En este caso en la Yamaha MT-07 el eje no tenemos tuerca en el otro lado, así que no hay que sujetarla con una llave, porque simplemente ya viene sujeto con esta pieza de aquí. Entonces yo normalmente siempre lo hice en parado, esto no sé cómo lo hace, si lo hace bajada del caballete. Yo siempre lo hice bajada del caballete. Le daba un poco con la llave para aflojar, que quede un poco floja, para luego ponerla sobre el caballete y aflojarla un poquito más. Si no, tan apretada como está a lo mejor en el caballete, se nos moverá la moto y todo, ¿no? A mí se me movía. A ti también. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a ver una carraca y la llave de 27. Importante, compraros una carraca. Yo cuando tenía la moto, pues compré una carraca grande y una llave de 27 para esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está duro? ¿Por qué lo hacemos en parado? Pues precisamente, o sea, ¿por qué lo hacemos fuera del caballete ahora mismo? El primer afloje, porque si está muy apretado, es fácil que haciendo así podamos volcar la moto a lo mejor con el caballete que esté un poco inestable, o simplemente movemos la moto sin querer dentro del caballete y es peligroso. De esta manera nos aseguramos que la moto está en el suelo y que no pase nada. Y que está bastante duro. ¿Te apretaste tú a dinamométrica? No, no hice nada. Eso ya es de la Yamaha. Vale, chavales, pues nada, recordar, mucho cuidado en los concesionarios porque nos aprietan a muerte los basculantes, ¿vale? Esto de dinamométrica, ¿cuánto tenía que tener que tú lo habías mirado? 100 creo que era. 100 newtons de apriete. Que a mano se aflojan bien, ¿no? Porque se aflojaban bien aquella vez, sí, más o menos. Y esto, no sé 100 newtons cuánto es, pero yo peso 65 kilos en mojado y tuve que subirme para darle un tirón. Vale, una vez que tenemos y que podemos aflojarlo ya a mano, pues ahora sí que la podemos subir al caballete. Bueno, mi llave, por ejemplo, mi carraca no es nada cara, ¿vale? Es esta que tenéis aquí, de Norauto, que la compré hace siglos. Hace pues 4 o 5 años, no sé cuánto tiempo tiene la moto, 2016. Aquí la tenéis, y el paso igual, ¿vale? Para salir del paso está de sobra. Usé este caballete siempre con esta moto. Es un Oxford y lo tenéis pues por aquí arriba, en las tarjetitas, ¿vale? Para que paséis a verlo. Y simplemente lo que hacemos es universal, ¿vale? Vale para cualquier moto, está ajustado para esta moto porque nunca lo usé en otra. Y lo que hay que hacer es colocar esta pieza aquí en su lugar, ¿vale? Levantar un poco la moto para colocar el otro. Ahí. Más o menos que quede en el mismo punto en cada lado. Y ahora pues nos calcamos como buenas burras. Ahí. Comprobar, mirad. Es incluso más estable que aquella. Mira, mira, prueba esto. Mirad. Esto cualquier día aparte. Pues una vez que ya tenemos montado el caballete
Hostia, qué luz más guapa, tío. Ya tenemos miniatura. Una vez que está montado ya en el caballete, lo que vamos a hacer, bueno, obviamente tenemos que comprobar la tensión de la cadena en el suelo, ya la tenemos comprobada, ¿vale? Y la cadena pues pega como si fuera de enduro. Más aún. Mirad esto. Aquí ahora mismo apenas llega a pegar, casi no pega, pero si la giramos, mirad, aquí está bastante más dura. Y aquí, mirad, pega como un demonio. La cosa es que una cadena con el tiempo se va a ir destensando. Si tenemos un engrase y una tensión correcta continuamente, ¿vale? En el uso que le demos a la moto, la cadena va a durarnos mucho más en el tiempo. Puede durarnos 30.000 kilómetros, puede durarnos 40.000 kilómetros. Hay gente que ha dicho que le dura la cadena muchísimo más que eso. Otras, pues si te dura 20.000 kilómetros, algo estás haciendo. Los caballitos, un mal tensado de la cadena y usarla sin engrasarla bien, etcétera, pues va a deteriorar la cadena mucho más rápido. Estas cadenas, ¿qué pasa? A la mía le pasa ya también, que la cadena se va destensando y no se destensa por todos los puntos igual, por todos los eslabones. Se va destensando más por unos eslabones que por otros. Es lo que le pasa a esta cadena también. Esta cadena ya estaría para cambiar en breve, estamos alargándola un poquito más para que, bueno, simplemente pues no haya que hacer ya gastarse el dinero en cambiarla. Pero en breve yo creo que en esto ya tendría que cambiarla. Es más, no sé si te lo recomendaron allí en la Yamaha. No. Bueno, a mí tiene un poco menos de destensión mi cadena en toda la cadena y ya me han recomendado que era bueno pues ir cambiándola en breve. Me dijo que todavía le quedaba, pero que bueno, que... Ya. Hombre, es que tiene mucha holgura en unos puntos que en otros, ¿eh? Que todavía le quedaba tensión a lo que es estirar cadena. Ah, bueno, sí, de estirar. Pero... De estirar. Todavía no estaba bueno. No sé qué opináis vosotros, chavales. Dejadlo en los comentarios qué opináis sobre este tema que estamos hablando de la cadena. Más o menos, así, en general, cada moto tiene una tensión diferente, ¿vale? Tenéis el manual de uso de vuestra moto donde os pondrá qué tensión tiene que tener la cadena. Y en líneas generales, ¿vale? Más o menos tendría que tener una holgura de entre 2 y 3 centímetros, si no me equivoco. 2 y 3 centímetros, pues es una cosa así, ¿vale? De margen que tenga de juego la cadena. Con eso, pues bueno, más o menos vamos a tener el ajuste para cuando la suspensión trabaje, la cadena nunca se tense completamente y se pueda joder algo, ¿vale? Como puede ser, pues, el piñón o todo esto, ¿vale? Los dientes del piñón y demás. Bueno, la corona. El caso, otra cosa que os quería comentar rápidamente, importantísimo, ¿vale? Ajustar siempre la suspensión de vuestra moto según vayáis a conducirla. Quiero decir, si vais solo vosotros en la moto, pues el ajuste tiene que ser X. Si vais con un paquete siempre, pues el ajuste tendría que ser otro, el de la moto. Porque en cuanto subimos peso atrás, la suspensión baja y la cadena se va a tensar más. ¿Vale? Si tenéis el ajuste de tensión para vosotros solos y luego estáis siempre rodando con alguien, el problema es que la cadena va a ir más tensa, con lo cual se va a destensar más rápido y se va a desgastar más rápido. Eso sería en líneas generales. Por eso siempre la tensión de la cadena y la suspensión tienen que estar bien regladas para que no se joda nada. Y con eso continuamos. Ahora que la moto ya estaba en el caballete, pues vamos a acabar de aflojar un poquito. La tuerca no hay que aflojarla del todo para sacarla, hay que aflojarla lo justo para que cuando nosotros tensemos aquí, pues se pueda desplazar el eje de la rueda, ¿vale? No es mucho, sí que lo vais a notar que el basculante se va a abrir un poquito y ya está, ¿vale? Que esté un poco floja y listo. Vale, siguiente, 2 llaves fijas. Si no las tenéis, las compráis porque esto es algo que tendréis que utilizar y usar muy a menudo, ¿vale? Eran de 12. En este caso, el espárrago y las tuercas van por la parte exterior. Hay otros modelos que van aquí dentro, ¿vale? Estos lo que harían sería, al apretar la tuerca, empujaría el eje hacia atrás. En este caso, al apretar la tuerca, lo que hace es que tira del eje hacia atrás, ¿vale? Sería parecido al sistema. Otras como la mía, ¿vale? Os dejaré el vídeo por aquí arriba, ¿vale? En la tarjeta, que esta, por ejemplo, va con excéntrica. Se aprieta con una excéntrica. Y bien, ¿cómo funciona esto? Lo que tenemos que hacer es, como veis, en los dos lados tenemos lo que es tuerca y contratuerca.
La contratuerca simplemente se utiliza para sujetar la tuerca, para bloquear la tuerca y que esto no se pueda mover a ningún sitio. Entonces lo primero que hay que hacer es aflojamos la contratuerca de los dos lados y después vamos a ir dándole un apriete de 1/4 de vuelta a cada lado, siempre. Y aquí cada moto, cada marca utiliza un sistema de medición. En este caso tenemos unas marquitas, marca larga y una marca más corta. Con esto tenemos que tener la misma distancia, la misma marca en cada lado. Así sabremos que el eje está completamente recto y por lo tanto la cadena también está recta. Si no está recta, lo que haremos será joderlo todo. Dos llaves, una para sujetar la tuerca y la otra para girar la contratuerca. Ahora 1/4 de vuelta en cada lado y siempre vamos a tener la misma distancia. Y ahora lo siguiente que hay que hacer después de 1/4 de vuelta es comprobar la tensión. Más o menos aquí lo tendríamos y tendríamos la largura pues de unos 2 centímetros aproximadamente. Esto, bueno, Yamaha te dice que hay que medirlo desde un punto hasta tal y tiene que dar tanto, ¿vale? Pero bueno, más o menos a ojo pues se sabe. Ahí. En el caso de la mía es mucho más fácil de medir porque solo tenemos que tirar de la cadena hacia arriba y que esté dentro de esas dos marcas. Bueno, la teoría es que tenemos que subirnos sobre la moto, sobre nuestra moto para ajustar la cadena. Pero ¿cómo tú ajustas la cadena? ¿Ves la tensión que tiene la cadena mientras estás encima de la moto? Es imposible, ¿vale? Entonces yo siempre lo he hecho de esta manera y siempre han estado bien. Una vez que ya tenemos la cadena bien, en la tensión que queremos, lo único que tenemos que hacer ahora es apretar la contratuerca. Vale, chavales, ahora lo que hay que hacer es sujetar la tuerca para que no nos mueva y apretar la contratuerca lo más fuerte posible sin que se nos mueva la tuerca. Vale. Ahora vamos a apretar el eje a mano subido sobre el caballete y luego el último apriete lo vamos a hacer en el suelo. Yo nunca lo apreté a dinamométrica, siempre lo apreté a mano más o menos a ojo, ¿vale? Pero importante, pues si tenéis dinamométrica, hacerlo a dinamométrica. Ahí, sexy, con tranquilidad y suavidad. Pues ya estaría, chavales. Proceso de tensado de la cadena en perfecto estado, listo, ¿vale? Para salir. Ahora, ¿qué falta? ¿Queréis más? ¿Queréis engrasar la cadena? Porque es lo siguiente que toca, engrasar la cadena. Así que os dejo por el final de este vídeo una tarjetita para que pinchéis y veáis cómo engrasar la cadena de vuestra moto. Y sin más, nosotros vamos a despedirnos aquí, vamos a engrasar la cadena también y nos vamos a ir a dar una vueltita, que es sábado y hace un día perfecto. Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo sabéis, compartirlo, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Os dejaré mis redes sociales por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. Chao.